En la última jornada hemos visto la diferencia entre los dos partidos que forman el gobierno de coalición. El Partido Socialista de don Pedro Sánchez, que ha apoyado el envío de ayuda armamentística a Ucrania, y los miembros de Podemos, encabezados por doña Yone Belarra, que son contrarios a ese envío de armas. La señora Belarra llegó a referirse a los partidos partidarios del envío como los partidos de la guerra. Los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos. Estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia, porque yo creo que no. Luego, un portavoz de Podemos ha dicho que no se referían al PSOE cuando decían partidos de la guerra. Si hemos llamado al Partido Socialista partido de guerra, y la respuesta es no. Aunque no es eso lo que muchos han interpretado. Yo defiendo, por supuesto, la posición del gobierno de España. Hoy estar contra la guerra, es pararle los pies a Putin. Aquí no hay partidos que quieran la paz y otros que estén contra la paz. Eso es demagogia. Y la guerra es igual de asquerosa, la haga uno que piensa como tú o la haga el que piensa en contra de ti. No, yo no creo que nadie se forme parte de un partido de la guerra. Bueno, yo no conozco ningún partido de la guerra. Yo creo que no hay que sacar las cosas de quicio. España tiene una tradición de pacifismo. Yo creo que en principio no hay que decir sí a la paz, pero hay algunos momentos que hay que decir también sí a la guerra. No ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión. Los medios del grupo Prisa han emitido un vídeo corporativo expresando su apoyo a Ucrania. En contra de la invasión de Ucrania. Y la combatimos con lo que sabemos hacer, información. Pero el golpe más directo lanzado contra Podemos lo ha dado al Rojo Vivo de La Sexta con la siguiente comparación. En este sentido coinciden con dos partidos, por ejemplo, franceses. Con Mélenchon, coinciden que no quiere que se envíen armas, y con Marine Le Pen, pero con Antonio, la extrema derecha. Porque Marine Le Pen, espera un momentito, Gemma Llamazares, que ahora también se ha vuelto pacifista, no sé si porque en algún momento también tuvo financiación rusa, que también en esto coincide con Podemos, Marine Le Pen, que no se envíen armas a Ucrania. En esto coincide con Podemos, Marine Le Pen, que no se envíen armas a Ucrania. Para los que tengan una sensibilidad más a la derecha les parecerá que es un dato objetivo, porque es cierto que en ese punto coinciden. Y para los que tengan una sensibilidad más cercana a Podemos, les parecerá que es como decir, como tienes bigote te voy a comparar con Hitler. Dado que las diferencias que hay entre lo que representa la señora Le Pen en Francia y lo que representa Podemos en España en temas como la inmigración, el feminismo o el movimiento LGTB, sospecho que son bastante profundas como para poder equiparar a estas dos formaciones. Sí, dice que no está de acuerdo con la posición europea de enviar armas a Ucrania y, como dices, Antonio, pues coincide con Unidas Podemos. Dice Marine Le Pen, la única vía es la diplomacia. Viendo esa infografía de Podemos como Le Pen, me he acordado de cuando en Antena 3 Noticias, también del grupo A3 Media, sacaron aquella infografía de la Marquesa Ultra contra doña Cayetana Álvarez de Toledo, que entonces todavía era la portavoz del PP. Fue destituida poco después. Aquí estalla la tormenta con este durísimo insulto de la portavoz del PP a los profesionales de La Sexta. No le vamos a pedir permiso a Cayetana Álvarez de Toledo, que es un especialista en manipulación. Yo creo que os va mejor, ¿no? Y no es el primer episodio, porque este ataque de Álvarez de Toledo a un medio de comunicación es otra polémica más en su historial. Y anecdóticamente, el día que sacan esa pieza, yo estoy en Barcelona para entrevistar, por otro motivo, a un directivo del grupo A3 Media. Y entonces aprovecho para comentarle, oye, menuda movida con esta historia, y me contestó, eso es nuestra forma de responder y defendernos a un ataque del Partido Popular, que según me aseguró, había intentado hacer gestiones con los accionistas de A3 Media contra el equipo directivo que había entonces. Hablamos del año 2020. Por tanto, aquella infografía era la forma que tenía el equipo directivo de A3 Media de responder al Partido Popular como si nos atacas, nos defenderemos. De ahí que me cueste pensar que la equiparación de Podemos con el grupo de la señora Le Pen de Francia no tenga una intencionalidad clara. En mi opinión, poco hábil. Porque es precisamente lo que ahora más le interesa a don Pablo Iglesias. Desde hace unas semanas, don Pablo Iglesias mantiene una estrategia que consiste en presentar como único responsable de la caída del voto en Podemos a la campaña de los medios de comunicación contra él. Algo, por otra parte, bastante habitual en exmandatarios de España. Le da miedo, a la gente le da miedo meterse con estos periodistas que amenazan tanto y que te escriben todos los domingos no sé qué cosa, y que te insultan todo el tiempo, y que en la radio te insultan todas las mañanas. Yo no les tenía miedo cuando vivía Franco, les voy a tener miedo ahora. No hay derecho. Les digo lo que son.
Les digo lo que son, les gustará o no les gustará, pero son basura mediática. Basura mediática. Lo que a mí me parece es que cuando mienten, hay que decirles que mienten. Y hubo algunos que mintieron hasta dar asco, señoría. Igual que comienza a resultar un tanto forzado hacer la ecuación de que aquel que se oponga al envío de armas es poco menos que un amigo o un fan del señor Putin. Angélica Rubio, elplural.com. El riesgo que ha corrido ese sector de Podemos con las declaraciones de ayer es dar la impresión de que son el único aliado defensor de Putin en España, lo cual ya sería mega paradójico cuando sabemos que Putin es el gran inspirador de la extrema derecha europea. No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el Consejo de Ministros. Pongamos que mañana el Papa Francisco comenta que a él también le parece mal el envío de armas a Ucrania, cosa que sería bastante probable. Entonces, ¿saldrá el señor González Pons a decir que el Papa también es amigo del señor Putin? Yo tengo amigos militares y algunos de ellos con experiencia de guerra. Y les he preguntado si efectivamente ese material militar puede servir para que el ejército ucraniano o las milicias civiles ucranianas derroten al ejército ruso. Me han dicho en ningún caso, es imposible. Os voy a explicar por qué no hay que enviar armas, porque yo tengo amigos, lo dice tal cual, yo tengo amigos, dice, yo tengo amigos, que algunos son militares incluso con experiencia bélica, que me han dicho que no pueden ganar. Muy bien, pues nada, Pablo Iglesias, te vas a todos los ucranianos que entran en este programa, que nos están pidiendo armas, que nos están pidiendo que les enviemos armas. Que están resistiendo. Les vas y les dices, mira, no te las enviamos porque total, no podéis ganar, pero tampoco te vas a ir tú, ¿verdad, Pablo Iglesias, delante de un tanque ruso a dialogar? De lo que no han hablado mucho hoy en La Sexta es de la noticia que dieron el viernes de que un periodista de La Sexta en Polonia ha sido detenido acusado de espionaje en favor de Rusia. Y sobre nuestro compañero Pablo González, ya sabemos los cargos que le imputa el gobierno polaco. En un comunicado le acusan de ser un agente de la inteligencia militar rusa. Se enfrenta a hasta 10 años de cárcel. Es habitual que un periodista sea expulsado de un país si el gobierno de ese país considera que su labor es inadecuada. Pero ya que te procesen como espía, hay menos casos en la historia periodística de España. Pero quizá el más mítico es el de don Luis Calvo Andaluz, corresponsal del diario ABC en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, que fue acusado de ser un espía a favor de la Alemania nazi. Precisamente sobre don Luis Calvo Andaluz fue una de las primeras piezas que hizo la Hemeroteca del Buitre en sus orígenes. El periodista español don Luis Calvo fue arrestado en 1942 en Londres, donde ejercía de corresponsal del diario ABC, acusado de ser un espía del gobierno nazi. Condenado a muerte por los británicos, solo las gestiones del duque de Alba, con más títulos que la propia reina de Inglaterra, lograron salvar la vida del periodista. Mucho se ha escrito sobre si el señor Calvo era de verdad o no un espía en favor de Hitler. Por supuesto, ni de su detención ni de su condena se hicieron eco los medios españoles. Eran tiempos de la censura. No sería hasta 1981, en un reportaje de don Manuel Vicent del diario El País, cuando el señor Calvo habló por primera y única vez de aquel incidente. Total, que en 1942 estaba yo en Londres de corresponsal de ABC y llegó un sapo, una cucaracha aldeana de parte del ministro de Asuntos Exteriores Serrano Suñer, con el encargo de que debía volver a Madrid para hacerme cargo de un servicio secreto. Me negué, pero ellos insistieron hasta que Ultano Quindelán, hijo del general que era agregado de la Embajada Española en Londres, me dijo que no había otro remedio, que se trataba de algo necesario y urgente. Fui a Madrid, me entrevisté con 2 alemanes en un piso de la calle de Caracas y ellos me dieron unos polvos blancos para fabricar una tinta invisible con la que tenía que mandar cierta clase de información. Pero yo esa misma noche tiré esos polvos en un retrete del Hotel Ritz, donde me hospedaba. Al regresar a Inglaterra, apenas había puesto el pie en Londres, me trincó el servicio de contraespionaje inglés. Estaba enterado de todo. Me sacaron los forros del traje buscando los polvos. Al no encontrarlos, comenzaron a confiar en mis protestas de inocencia, pero me llevaron a un cuartel de Chelsea. Después de eso, don Luis Calvo Andaluz sería director de ABC entre 1956 y 1963 y se le consideraría un director bastante liberal para lo que se podía hacer en pleno franquismo. Como sabe usted, cuando murió el ministro Arias Salgado no quiso que no se publicase su imagen, la imagen de la muerto ya, ¿no?
en el ABC. Y fue Luis Calvo, y debo decirlo esto siempre os lo he dicho, fue Luis Calvo el que se lanzó a hacerlo. Tuve la inmensa suerte de tener a uno de los periodistas más extraordinarios, a un hombre absolutamente genial en el periodismo, que fue Luis Calvo, que fue 9 años director de ABC, fue mi director durante mucho tiempo y el hombre que me lanzó desde la ABC, aparte de ser un escritor extraordinario, un escritor excepcional. El que fue corresponsal en Londres de la guerra. Fue corresponsal en Londres durante la Guerra Mundial y luego fue enviado especial en muchos sitios y fue director, primero subdirector y luego director durante 9 años, que fue capaz de dar un aire de libertad a la ABC en plena censura feroz de Juan Aparicio, de Gabriel Arias Salgado, de la época más terrible. Pero él, con la habilidad que tenía, pues publicaba artículos en Tercera de autores que hablaban sobre la almendra horaciana o sobre cosas literarias generales, pero que la firma en sí mismo significaba la firma de una persona que no estaba a favor del régimen o que estaba claramente en contra. Pero en la historia de Luis Calvo Andaluz también hay muchas sombras, como su apoyo al golpe de Estado de Chile de 1973. En el caso del periodista de La Sexta, en breve sabremos si ha sido todo un malentendido o se va a enfrentar a un proceso serio, porque por pronto va a estar unos cuantos meses incomunicado. Por ahora va a estar al menos 3 meses en prisión preventiva. Hemos hablado con su mujer, niega que sea un espía. Es absurdo. Es una película.